Vamos a hablar de la depresión y lo vamos a hacer con Desiré Infante, con nuestra psicóloga de cabecera que ya nos está atendiendo al otro lado de la videollamada. Así que desde llegó la hora, Desiré, psicóloga, amiga. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero, felicitarte el año. No sé cuándo ya es la fecha oficial de que se puede hacer, no se puede hacer, pero bueno, yo por si acaso feliz todo. Oye, no, feliz año. Creo que todavía no nos lo podemos decir, eso sí. Oye, hoy queríamos hablar contigo en Llegó la Hora de la Salud, de salud mental y de la depresión. Estos días se está conmemorando el Día Mundial el Día Mundial por la lucha contra la depresión. Vamos a hablar de la depresión. ¿Por qué se tiene que conmemorar un día como este? ¿Por qué tenemos que hablar de la depresión? Realmente es muy importante tener muy claro el por qué se tiene que hablar de la depresión, porque tenemos que tener claro que desde un inicio la depresión no es estar triste, no es ser débil, no es falta de ganas, te falta motivación, ¿vale? Es importante porque la depresión es una enfermedad que afecta a millones de personas y muchas veces esto se está viviendo en silencio y se vuelve un tabú. Uh-huh. ¿Qué es exactamente la depresión? Cuéntame con detalle. Vamos a tomarnos un minuto para entenderlo bien. Adelante. Vale, si lo hablamos así, como lo entenderíamos a nivel psicológico, ¿no? Con nuestros criterios diagnósticos para poder hacer un diagnóstico, no estamos hablando de que es solo tristeza, ¿no? Es un estado persistente de tristeza, de vacío, de cansancio, de desconexión, que nos afecta tanto en el pensamiento, en el cuerpo, las emociones, incluso puede aparecer que desde fuera parezca que todo está bien y hay algo dentro que esté mal, ¿vale? Muchas veces creemos que usamos máscaras y porque yo te sonría o sea capaz de ir a trabajar es que ya no tienes depresión. Y muchas veces eso no es así. Se usa una máscara que es todavía lo que hace que esa batería emocional todavía se agote más y que todavía sea mucho más duro enfrentarse a esta situación. Uh-huh. Has hablado de tristeza, ¿no? Que es algo como que se emparenta rápidamente con la depresión. Pero hay más síntomas, ¿no? He estado leyendo que hasta, por ejemplo, la falta de apetito puede ser un síntoma de estar en un estado depresivo. Exacto. Mira, podemos tener cansancio constante aunque estés durmiendo, que muchas veces puede haber. Aquí hay muchas veces que cada persona vive un proceso depresivo de una manera muy distinta. Puede haber desde estar todo el día durmiendo a insomnio, desde falta de apetito y no tener ganas de comer a un apetito voraz. O sea, cada persona lo tiene y lo vive de una manera muy distinta. Entonces, claro, hay que ir mirando todos esos criterios para ver cómo cada uno lo está viviendo, porque al final no hay una cosa que nos diga esto es exactamente así y no se puede salir. Entonces, desde un cansancio constante, falta de interés en las cosas que antes te gustaban y ahora no te gustan y ya no te motivan, dificultad para levantarte de la cama o empezar con el día, ahí es donde muchas veces más se nota, culpa excesiva o sensación de no servir para nada, de inutilidad. Suele haber un aislamiento social y hay veces que en casos mucho más extremos pues ya vienen esos pensamientos de muerte o de necesidad de desaparecer o de no tiene sentido la vida. ¿Cómo diferenciamos la depresión de una tristeza, digamos, normal, temporal? O te pregunto de otra manera, ¿cuándo la depresión es depresión y cuándo la tristeza es tan solo una tristeza, como podemos tener todos en un momento determinado? Mira, aquí la clave es que la tristeza es algo temporal, es algo como pequeñito, es un momento en el que ha sucedido algo y yo siento tristeza, ¿no? Una de las cosas que hace que sea tristeza, que es una emoción necesaria para nuestra vida, es que hay algo que hemos perdido. Entonces, ante una pérdida, sea de falta de que he perdido tiempo, he perdido pues la motivación por algo, he perdido a alguien, ¿no? También puede ser. En este caso, ahí se tiene que activar la tristeza porque cumple una función y nos ayuda a pues, buscar soluciones a lo que ha sucedido, ¿no? A esa pérdida que hemos tenido. Cuando esta tristeza se prolonga en el tiempo y uno de los criterios para hacer el diagnóstico es el temporal y cada vez va aumentando en esos contextos, en esas áreas y ya esa tristeza no es en algo muy concreto, sino que se va extendiendo a esa falta de motivación, a esas ganas de vivir, a ese cansancio extremo que sientes y empieza a coger más contextos, ahí es donde vemos la diferencia entre una tristeza que es algo como muy
muy en un contexto concreto ante una situación, y la depresión es como que engloba todo mucho más. La tristeza y la depresión lo diferenciamos, pero has hablado antes de la depresión y a mí me han saltado las alarmas cuando has hablado, por ejemplo, de la idea del suicidio. Este es un capítulo dentro de un proceso depresivo, puede ser un capítulo, y llegado a ese punto, ¿qué se hace? Aquí siempre intentamos buscar, cuando llegamos a ese punto, que generalmente es cuando hay mucha desesperanza, ¿vale? Es verdad que es uno de los trastornos, la depresión, que suele haber un alto porcentaje de suicidios, pero es verdad que no es uno de los trastornos que más porcentaje tiene. Por ejemplo, el trastorno bipolar, que es el que lleva una fase de depresión y una fase maníaca, en ese es uno de los trastornos que más porcentaje de suicidios o intentos de suicidios hay, por ese viraje que se hace de una fase maníaca a una depresiva, de estar muy bien en euforia a una fase muy depresiva. Cuando se nota ese cambio es donde suele haber más ese porcentaje, pero aún así no deja de haber un porcentaje dentro de la depresión. Aquí es muy claro, tenemos que buscar esos apoyos vitales para que la persona pueda aferrarse a esos apoyos y que sean sus salvavidas. En la psicología, o por lo menos en el centro, lo que hacemos son como contratos o acuerdos de seguir una serie de pasos si se dan esas situaciones en las que tienes para recurrir primero una serie de personas salvavidas, de escribo a una persona, llamo a una persona y si no me contesta escribo a otra, y se suele poner como un mínimo de 5 personas a las que recurrir, sí. Y después se suelen dar unas herramientas para poder acudir y que no llegues a ese extremo si, por ejemplo, estás en ese momento de ideación suicida. Ya, tengo un montón de preguntas. Estamos hablando de Llegó la hora de la salud, estamos hablando hoy de la depresión. Por cierto, la depresión le puede caer a cualquiera. No se trata de una enfermedad selectiva, ¿no? Cualquiera puede estar expuesto en un momento de su vida a caer en un estado depresivo. Exacto. Estamos hablando de que también hay depresión infantil. O sea, los niños no están exentos de esta situación. Lo que pasa es que a la hora de vivirlos, un niño expresa su tristeza generalmente en forma de enfado. Hay muchas veces que cuando vienen peques al centro, los padres lo único que saben decir es que está enfadado todo el tiempo. Y muchas veces ese enfado es porque no les gusta cómo se sienten, y muchas veces detrás hay una depresión infantil. Entonces, aquí no hay exento nadie. O sea, cualquier persona, incluso aunque tenga, entre comillas, esa vida perfecta que quiere tener, puede tener depresión, porque hay veces que pueden fallar otros factores, y también hay una parte biológica. Claro, qué democrática, ¿no? La depresión. Oye, ¿y los familiares y el entorno? ¿Qué hacen aquellos familiares? ¿Qué hace aquel entorno que de pronto encuentra, descubre uno de sus familiares, uno de sus amigos, uno de nuestros amigos, uno de nuestros familiares es diagnosticado de depresión? ¿Qué hace el entorno? ¿Qué hace la familia? Primero de todo, lo que no vamos a decir, ¿vale? Tienes que ser fuerte, hay personas que están mucho peor que tú, es cuestión de actitud, venga, sal y diviértete. Mira, la depresión no se cura con fuerza de voluntad, se cura con apoyo y con tratamiento, ¿vale? O sea, no es que la persona no quiera, no elige estar así. Yo siempre digo, una persona pudiendo elegir, ¿va a elegir estar mal? No. Entonces, este tipo de frases las vamos a quitar, porque eso es invalidar cómo se siente. Vamos a estar ahí, vamos a escuchar sin juicio, vamos a recomendar, si no está en ese proceso aún, de que empiece un tratamiento psicológico, que acuda al médico si es necesario, porque estamos en una fase a lo mejor más grave y a lo mejor es necesario un tratamiento farmacológico. Y vamos a acompañar, estar ahí. La presencia, incluso sin tener que decir nada, solo estar ahí y escuchar, eso ya es terapéutico. Vale. ¿Se puede prevenir la depresión? Sí y no, ¿vale? Aquí hay diferentes factores. O sea, yo siempre digo que cuando entramos en una fase depresiva puede ser pues por un duelo patológico que no se ha trabajado bien, puede ser porque hemos perdido reforzadores. Aquí es muy importante que cuando estamos, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, entramos en ese bucle de tener que ser productivos y empezamos a dejar a un lado todo aquello que nos genera bienestar. Y solo tenemos en nuestra vida cosas que es obligaciones y rutinas. ¿Qué pasa? Que cuando dejamos de tener reforzadores, nuestro estado de ánimo baja. Por lo tanto, a nivel cerebral, pues las
hormonas o, bueno, a nivel psicológico le decimos neurotransmisores, dejan de funcionar como tienen que funcionar. Por lo tanto, la tristeza viene a instalarse porque no hay realmente reforzadores que nos den bienestar. Entonces, es muy importante dejar siempre un espacio a todo aquello que nos gusta, sea mayor tiempo o menor tiempo, pero siempre dedicar algo que realmente nos haga felices, porque si dejamos de quitar todas esas actividades que nos producen bienestar, ahí es donde podemos empezar un proceso depresivo. Vale. Oye, por ir terminando, insisto que me estaría una hora charlando contigo al respecto porque me surgen un montón de dudas, pero ¿cómo conjuga la adicción o las adicciones con la depresión? El alcohol, las drogas, ¿cómo conjuga con la depresión? Cuéntame. Pues mira, el alcohol es un depresor natural, ¿vale? O sea, hace que nuestro sistema nervioso se deprima. O sea, que en ese momento que parece que nos puede dar euforia, si encima estamos ya en un proceso depresivo, imagínate meterle una sustancia que hace que tu cerebro se deprima más. Claro. Entonces ahí ya es una bomba de relojería. Y dependiendo de qué sustancias, por ejemplo, la marihuana, ¿no? Que muchas veces que hay gente que la fuma porque cree que en ese momento se siente mejor, también es un depresor. Entonces, estas dos sustancias en concreto no ayudan para nada a nuestro sistema nervioso. Ya las otras sustancias, ya ni te digo, o sea, de esas es que es mejor nombrarlas porque habría que quitarlas. Pero cuando estamos en un proceso de adicción, además, dejamos de hacer todo aquello que nos produce bienestar porque estamos en esa adicción en la que solo le dedicamos tiempo al consumo de esa sustancia y abandonamos todas las demás cosas y además nos aislamos de las personas. Entonces, la parte social es súper importante porque somos animales sociales y necesitamos de los otros. Y de ahí que la depresión muchas veces nos haga aislarnos, porque como yo siempre le digo que es como un parásito, ¿no? Necesita que nos aislemos porque las personas nos pueden ayudar a salir. Entonces, hace que nos aislemos para poder seguir viviendo dentro de nosotros. Vale, Desiré, un último mensaje para los andaluces y andaluzas que nos están viendo, Día Mundial por la lucha contra la depresión. ¿Cuál es ese mensaje que debemos lanzar? Pues mira, la depresión se puede tratar, se puede salir y aunque ahora mismo, si eres tú quien está pasando por esta etapa y no ves la luz, eso no significa que no exista, porque hablar salva vidas y si encima pedir ayuda, que sé que es algo que cuesta muchísimo, y acompañar, de verdad, si eres un familiar o un amigo, acompañar a esa persona todavía salva más. Pues la depresión